Tengan todos un buen día los que visitan este canal. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Sonsonate, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales. Como catedrático tenemos el ingeniero Ricardo Vizcarra, que imparte la materia de probabilidades y estadística descriptiva. Como integrantes somos Kevin José Díaz, Franklin Dagoberto Sura y Julio David Díaz, con el tema El cuidado vegetativo de la Universidad de Sonsonate. Nuestra encuesta consta de 15 preguntas, que se dividen en 2 respuestas libres, 7 cuantitativas y 6 cualitativas. La primera pregunta dice: ¿por qué piensas que es importante el cuidado vegetativo? De las 50 personas encuestadas, 22 respondieron que para un clima agradable, 17 personas para mejorar el ambiente y 11 personas porque cuidamos el planeta. En su respectivo gráfico podemos ver que 34% de las personas dijeron que para mejorar el ambiente, el 22% porque cuidamos el planeta y quedando en primer lugar para un clima agradable. Pregunta número 2. ¿Cuántas veces al día crees que podría aplicar aguas a las áreas verdes? Como podemos ver en los datos obtenidos, con una muestra de 50, una amplitud de 2, una clase de 7 y un intervalo de 0.29. Las medidas de tendencia tenemos la media 1.76, la mediana de 2 y la moda de 2. Nuestras medidas de varianza son varianza 0.51, desviación 0.71 y el coeficiente de varianza es de 40.35. En su respectivo gráfico podemos acá observar ya los datos obtenidos. Pregunta número 3. ¿Cómo te imaginas el área vegetativa en 5 años? 15 personas respondieron buenas y el 31% excelente, 4 de ellas respondieron muy malas. Haciendo en nuestro gráfico podemos ver que llevando siempre el primer lugar, 62% dicen excelente, en segundo lugar el 30% dice bueno y quedando como en un tercer lugar muy mala del 8%. Pregunta número 4. ¿Cuántos años tienes de edad? Según los datos obtenidos con una muestra de 50, una amplitud de 4, una clase de 7, un intervalo de 0.58. En nuestras medidas de tendencia podemos apreciar que la media es de 20.34, la mediana de 20 y la moda de 20. Las medidas de varianza tenemos varianza es de 2.03, la desviación de 1.43 y el coeficiente de varianza es de 7.07. Acá podemos apreciar el respectivo gráfico como queda cada uno. Como pregunta 5 tenemos: si se creara un grupo para mejorar el área vegetativa de la universidad, ¿te unirías? De los 50 encuestados, 34 respondieron que sí, 4 respondieron que no, 12 tal vez. En el gráfico se muestran los porcentajes: el 68% sí, el 8% no y el 24% tal vez. Pregunta 6. ¿Cuántos años tienen en la universidad? En el cuadro mostramos los datos obtenidos de una muestra de 50, una amplitud de 2, una clase de 7, un intervalo de 0.29. En las medidas de tendencia tenemos la media de 1.86, la mediana de 2, la moda de 2. En las medidas de variación, la varianza que es 0.53, la desviación 0.73, el coeficiente de varianza de 39.25. Se muestra el gráfico referente a la pregunta. En la pregunta 7, ¿cómo consideras el cuidado actual del área vegetativa de la universidad? De los 50 encuestados, 15 respondieron bueno, 29 muy bueno, 6 malo. En el gráfico se muestran los porcentajes: 58% muy bueno, 30% bueno y el 12% malo.
Pregunta 8. ¿Cómo piensas contribuir al cuidado vegetativo? De los 50 encuestados, 25 respondieron que reciclando, 17 reforestando y 8 no usar plástico. En el gráfico se muestran los porcentajes. El 50% reciclando, el 38% reforestando y el 12% no usar plástico. Pregunta 9. ¿Cuántos árboles crees que podrías plantar en los años que estés en la universidad? Los datos obtenidos de una muestra de 50 con una amplitud de 4, una clase de 7, un intervalo de 0.58, medidas de tendencia, media de 4.56, mediana de 5, moda de 5, medidas de variación. Varianza de 2.13, desviación de 1.46 y coeficiente de varianza de 32.02. Y acá se muestra el respectivo gráfico. Pregunta 10. ¿En qué posición te gustaría trabajar para mejorar el área vegetativa de la universidad? De los 50 encuestados, 13 respondieron plantando árboles, 28 reciclando, 9 otros. En el gráfico se muestran los porcentajes: 56% reciclando, 26% plantando árboles y el 18% en otros. Pregunta número 11. ¿Cuántos años crees que se tarda en degradar un plástico? De los datos obtenidos tenemos una muestra de 50 con una amplitud de 100, una clase de 7, un intervalo de 14.29, medidas de tendencia, una media de 150, una mediana de 150, una moda de 200, medidas de variación, una varianza de 1700, una desviación de 41.24 y un coeficiente de varianza de un 27.5. A continuación se muestra el gráfico respectivo. Pregunta 12. ¿Te gustaría que la universidad tuviera más áreas vegetativas? De los 50 encuestados, 20 dijeron que sí, 12 no, 18 tal vez. Obteniendo nuestra gráfica, el 40% sí, 24% no y el 36% tal vez. Pregunta 13. ¿Cuántas personas crees que es necesario para cuidar las áreas verdes? Los datos obtenidos: muestra 50, amplitud 10, clase 7, intervalo 1.43, medida de tendencia, media 14.1, mediana 15, moda 15, medidas de variación, varianza 10.69, desviación 3.27, coeficiente de varianza 23.2. Obteniendo la gráfica. Pregunta 14. ¿Cómo te imaginas las consecuencias de no darle buen cuidado vegetativo? De los 50 encuestados, 32 respondieron mal clima, 8 exceso de basura, 10 otros. Obteniendo nuestros resultados en nuestra gráfica: 20% otros, 64% mal clima y 16% de exceso de basura. Ya por finalizar tenemos la pregunta número 15, que dice: ¿cómo calificas esta encuesta? Con una muestra de 50, una amplitud de 9, una clase de 7 y un intervalo de 1.29. Dado las medidas de tendencia, tenemos la media con 8.53, la mediana de 10 y la moda de 10. Las medidas de variación, tenemos una varianza de 7.4, una desviación de 2.72 y el coeficiente de varianza de 31.89. Acá podemos apreciar el respectivo gráfico. Y ya para finalizar, llegamos a las conclusiones que los alumnos encuestados están entre las edades de 18 a 22 años y tienen de 1 a 3 años de estar en la universidad. La mayoría está de acuerdo que se debe cuidar las áreas verdes de la universidad, ya que eso genera un ambiente agradable y por supuesto un buen clima. La mayoría está de acuerdo en apoyar el cuidado de dichas áreas y con esa encuesta esperamos que tomen un poco de conciencia y comiencen a actuar para dar un buen cuidado, o sea, un cuidado necesario a dichas áreas verdes.